práctica todo lo que se va a realizar, ¿no? Obviamente, pues, como está todo el curso, ¿no? Por cada semana, básicamente van a encontrar imágenes, ¿no? Así que, bueno, estar atentos un poco a la explicación. Y si tienen preguntas, las pueden hacer. ¿Se ve? Sí, ¿Se sí, ve o no se profesor. ve? Sí, doctor. Voy a checar acá por no dejar. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar el tema de hoy, que corresponde a tórax, ¿no? Vamos a ver todo lo que corresponde al tórax, los elementos de la parte esquelética y muscular del tórax, ¿no? Para poder reconocer lo que vamos a ver posteriormente, que viene a ser la parte interna de esta caja torácica. Entonces vamos a ver todo lo que son huesos y músculos, ¿sí? El tórax, ¿no? Como vemos acá, dice, es la parte del tronco, ¿no? Que vendría a ser el eje axial. Recuerden que tenemos un eje axial y ejes apendiculares, ¿no? Ustedes en Morfofisiología 2 estudiaron los ejes apendiculares. Ahora nosotros vamos a ver el eje axial. Y dentro de este eje axial tenemos el tórax, ¿no? Que es parte del tronco de este eje axial. Tiene una forma de cilindro con dos aberturas, ¿no? Una superior y una inferior. La apertura superior continúa hacia arriba con el cuello y la apertura inferior que continúa con el abdomen y está cerrada por un músculo que vendría a ser el músculo diafragma, ¿ya? Este de acá que tiene forma de cúpula es el músculo diafragma. Entonces, desde una vista superior estamos viendo la apertura superior, ¿no? Que continúa con el cuello y si bien es cierto, el tórax tiene relación con otros huesos que no los vemos acá, ahora vamos a hablar de los huesos del tórax, ¿no? Hay que tener presente que no corresponden a tórax, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos la clavícula, la escápula, ¿no es cierto? Estos, recuerden, son huesos, perdón, del miembro superior, ¿no? De igual forma, por debajo de este hueso, por ejemplo, de la clavícula, estamos viendo que pasan estructuras, como son vasos sanguíneos y nervios, que salen del tórax, ¿no? Y pasan por encima del tórax, yéndose en este caso hacia los miembros superiores, ¿no es cierto? Que van a continuar en el brazo, ¿no? Como tenemos acá, por ejemplo, las venas brachiocefálicas, la arteria brachiocefálica, ¿no? Que vamos a ir viendo después. Entonces, hay estructuras que pasan o salen del tórax, pasan por encima, ¿no? Del cuello, ¿no? Entrando hacia el cuello y van hacia el miembro superior, ¿no? Como vemos acá. Entonces, debajo de la clavícula, justamente, pasan los vasos, que vendría a ser la arteria y la vena subclavia, ¿no? Porque va debajo de la clavícula por encima de la primera costilla, ¿no? Eso vamos a ir viendo también, ¿no? Pero, por ejemplo, la clavícula se apoya en el esternón, sin embargo, no es parte del tórax, ¿no? Esto viene a ser parte del miembro superior. Igual a que estamos viendo, el plexo braquial que pasa por encima del tórax, pero viene hacia el miembro superior, no va hacia el tórax, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar también el contenido, ¿no? Del tórax con elementos que están relacionados con la parte de repente lateral o superior al tórax. En la apertura inferior, ¿sí? Encontramos al diafragma, este músculo que tiene la forma de un paracaídas, dice, ¿no? O de unas cúpulas que separan el tórax del abdomen. Entonces, acá también es importante mencionar que si bien es cierto, en el tórax vamos a encontrar órganos que son propios del tórax, valga la redundancia, ¿no? O de la caja torácica, también vamos a encontrar dentro de esta caja torácica órganos que son abdominales. ¿Por qué? Porque están separados por el diafragma. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando nosotros describimos al tórax, mencionamos que toda esta caja torácica
es parte del tórax. ¿Ah? Toda la caja torácica vendría a ser anatómicamente parte del tórax. Y sin embargo, no todo lo que está detrás de la caja torácica es contenido del tórax. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el abdomen llega más o menos hasta la cuarta costilla. ¿Ya? Por lo tanto, hay órganos abdominales que están cubiertos por caja torácica y ya no se le describe como órganos del tórax, ¿no? Y a veces ahí viene una pequeña confusión, ¿no? Al momento de describir. Por eso le menciono. Por ejemplo, el hígado. El hígado está cubierto parcialmente por la caja torácica, ¿no? El vaso también, ¿no? El vaso va a estar cubierto por la caja torácica. De igual forma en la parte posterior los riñones, ¿no? Pero no son parte del tórax, son parte del abdomen. ¿Y quién lo está separando? Este músculo, miren, que es el músculo diafragma. ¿Está claro hasta acá? Espero que sí. También, cuando las estructuras, como vemos acá, venas, arterias o el esófago atraviesan el diafragma, ya no tendrían una porción torácica, sino se les denomina que tienen una porción abdominal, ¿no? Vendrían a corresponder el mismo arteria, vena o esófago, pero en su porción abdominal, ¿no? Profesor, Sí, entonces lo que marca la diferencia es cuando pasan el diafragma, ¿no? exactamente, ¿no? Ujú. Por eso le decía, o sea, cuando hablamos de tórax y en relación al esqueleto, ¿ya? Todos los huesos de la caja torácica son huesos del tórax, ¿no? Pero cuando describimos contenido, ¿no? Todo lo que está detrás de esta caja torácica no es parte del tórax. Porque, por ejemplo, nosotros tendríamos que delimitar del apéndice sifoides más o menos a la derecha y a la izquierda, ¿no? Definitivamente todo lo que está por debajo de este apéndice sifoides sería contenido abdominal, ¿no? Porque a esta altura no vamos a encontrar órganos del tórax, ¿no? En relación a los músculos, ¿no? Vamos a encontrar músculos que están adheridos a estos elementos óseos, que son las costillas, ¿no? Entonces los músculos que se adhieren a las costillas, ¿sí? Son músculos de la respiración, ¿sí? Que intervienen en la respiración, ya sea en la inspiración o en la expiración. Entonces van a haber músculos que se insertan en las costillas y los que eleven las costillas serán músculos de la inspiración y los que desciendan las costillas serán considerados músculos de la expiración. Entonces tenemos músculos de la inspiración y músculos de la expiración. Directamente en lo que vendría a ser el tórax, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos músculos que están viendo acá, que son los músculos intercostales, ¿no? Tenemos tres tipos de músculos intercostales. Ahora hablaremos un poco de estos músculos también, ¿no? Pero los músculos intercostales son los que están relacionados directamente con las costillas, ¿no? Porque se insertan en una costilla y se originan también desde una costilla, ¿no? Entonces son músculos intercostales, son los que principalmente se describen en esta pared torácica, ¿no? Entonces estos músculos actúan directamente en la respiración. Ahora, ¿por qué les hablo de respiración? Ustedes dirán, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver el tórax con la respiración? Bueno, lo que pasa es que eh, nosotros del colegio sabemos que los pulmones son los órganos de la respiración, ¿no? Sin embargo, los pulmones tienen una capa que se llama la pleura, ¿no? Y la pleura está adherida a la pared torácica, a la caja torácica, ¿no? Entonces, la capa interna de esta caja torácica va a ser la pleura parietal. Entonces, la pleura está pegada a la pared de la caja torácica. Por lo tanto, cuando la caja torácica se expande, ¿no? Los pulmones son atraídos hacia los lados y aumentan el volumen, por lo tanto nosotros inspiramos, ¿no? Y por el contrario, cuando las costillas y la caja torácica se contrae, los pulmones son comprimidos y por lo tanto expiramos. Entonces, los pulmones no mueven la caja torácica, sino la caja torácica mueve a los pulmones. Si nosotros respiramos es por el movimiento del tórax.
Por eso los músculos que mueven este tórax son considerados músculos de la respiración. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿no? Sí, Sí, profe. doctor. Perfecto. Entonces, eso hay que tener presente, ¿no? Los músculos mueven la caja torácica y cuando la caja torácica se mueve, nosotros respiramos. ¿No? Algunos actúan directamente y otros actúan indirectamente, ¿no? Sobre todo consideremos los que actúan indirectamente, los que no se originan en la caja torácica, sino vienen externamente hacia la caja torácica. Por ejemplo, ahora vamos a ver, ¿no? El pectoral mayor, por ejemplo. Ustedes ya lo vieron seguramente en miembro superior. El pectoral mayor se inserta en la caja torácica. Por lo tanto, indirectamente interviene en la respiración, ¿no? Vamos a ver. Ahora, si ustedes ven, miren, el más superficial tendría que ser el intercostal externo. Detrás de este tenemos el músculo intercostal interno. Y detrás del intercostal interno está el músculo intercostal íntimo, ¿no? Esta es una costilla superior, esta es una costilla inferior, cualquiera, ¿no? Tenemos 12 pares de costillas. Por delante un esternón y por detrás 12 vértebras, ¿sí? Considerados vértebras torácicas. Entonces, como les decía, ¿no? Los que se dieran alrededor de las costillas son músculos de la respiración. Acá tenemos intercostal externo, interno y el íntimo, ¿no? El intercostal externo, ¿sí? Tiene las fibras de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, ¿no? Se diferencia del interno y el íntimo, porque el interno y el íntimo tienen la dirección opuesta. Miren que sus fibras van en sentido contrario que el intercostal externo, ¿no? Entonces el intercostal externo se origina del borde superior de una costilla y se inserta en el borde, perdón, se origina en el borde inferior de una costilla y se inserta en el borde superior de la otra costilla, ¿no? Ese vendría a ser el intercostal externo. Y sus fibras van de atrás hacia adelante, ¿no? El intercostal interno, ¿no? Va también del borde inferior de una costilla hacia el borde superior de la otra costilla, pero sus fibras van de adelante hacia atrás, ¿no? Y eso me va a generar una diferencia, porque cuando se contrae este músculo intercostal interno, desciende las costillas, y cuando se contrae el intercostal externo, eleva las costillas. Por lo tanto, el externo va a ser un músculo de la inspiración, y el interno será de la expiración, ¿no? Inspiración, expiración. De igual forma, el íntimo, ¿no? Algunos dicen que el íntimo es un desdoblamiento del intercostal interno, ¿no? La diferencia va a ser que, miren, el íntimo lo vamos a encontrar por detrás de un espacio que deja la costilla, que vendría a ser el canal costal, ¿no? Entonces, por ahí pasa un van, una vena, una arteria y un nervio, que se llamaría el van intercostal, ¿no? Entonces, acá estamos viendo el van intercostal, ¿no? Vena, arteria y nervio intercostal que pasan por debajo de la costilla. Y esto es importante describir, ¿por qué? Porque ustedes más adelante tendrán que hacer algunos procedimientos, ¿no? Suponiendo que el paciente tiene un paciente que tiene un problema pulmonar y tienen que hacer un drenaje, ¿no? De líquido, ya sea de pus o, no sé, sangre, ¿no? O algo que quieran drenar, tienen que hacer un procedimiento denominado la toracocentesis, ¿no? Para lo cual se hace una punción en los espacios intercostales. Pero acá justamente les menciono, ¿no? Que la punción se debe hacer calculando por encima de una costilla, no por debajo, porque si nosotros vamos por debajo de la costilla, podemos lesionar el nervio sobre todo, ¿no? El que queda más expuesto es el nervio intercostal, ¿no? Entonces por eso siempre tienen que intervenir por encima de una costilla y no por debajo, ¿no? Por el paso del van intercostal, ¿no? Entonces ya vamos a comenzar describiendo en sí los huesos y los músculos. Les decía que primero tenemos la caja torácica, o la jaula torácica. Y ya les iba adelantando que está conformado, miren, por un hueso en la parte anterior
que es llamado el esternón, ¿no? Hacia los lados tenemos a las costillas, ¿sí? Y por detrás a las vértebras torácicas, ¿no? Antes llamadas vértebras dorsales, pero en realidad todas las vértebras son dorsales porque son posteriores, ¿no? Por eso hay que decirles vértebras torácicas. Entonces tenemos un esternón, 12 pares de costillas, ¿no? 12 pares de costillas, o sea, 24 costillas, y 12 vértebras torácicas. Les recalco 12 pares de costillas, porque a veces se les pregunta, ¿no? ¿Cuántas costillas tenemos? Dicen 12. Son 12 pares, ¿no? 12 pares, que se van a dividir en tres grupos, ¿no? Tenemos un primer grupo de costillas, que son las 7 primeras, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Las 7 primeras costillas son llamadas costillas verdaderas, ¿no? Costillas verdaderas. Las 3 siguientes, o sea, la octava, novena y décima, son llamadas costillas falsas. Y las dos últimas son llamadas costillas flotantes, ¿no? Entonces tenemos 7 verdaderas a cada lado, 3 falsas a cada lado y 2 flotantes a cada lado, ¿no? ¿Por qué se le llama verdaderas? Porque las 7 primeras, si bien es cierto, se originan de las vértebras torácicas, llegan al esternón a través del cartílago costal, ¿no? Esto de acá se denomina cartílago costal. Entonces las 7 primeras tienen un cartílago costal, ¿no? Que lo permite articularse con el esternón, ¿no? Lo permite articular con el esternón. La octava, novena y décima costilla tiene un cartílago costal, pero que se articula con el cartílago que está por encima, ¿no? Entonces llegan a través de un cartílago común al cartílago de la séptima costilla. O sea, no articula con el esternón, sino articula con cartílago, ¿no? Por eso se le llama falsas. Y las dos últimas, que son las flotantes, sí tienen un cartílago costal, pero está en el extremo anterior de la costilla, ¿no? Y no articula con absolutamente nada, ¿sí? Entonces, las 7 primeras tienen cartílago costal que articula con el esternón. Las 3 siguientes tienen un cartílago, pero que articula con otro cartílago. Y las dos últimas tienen un cartílago que no articula con nada, solamente cubre el extremo de la costilla, ¿no? Entonces son verdaderas, falsas y flotantes. Y en la parte posterior tenemos 12 vértebras torácicas, que se va a diferenciar de las demás vértebras justamente porque van a tener una carilla que va a articular con las costillas, ¿no? Entonces, esa es la principal forma de diferenciar las vértebras torácicas. Tenemos que encontrar carillas articulares. Para las costillas ahora vamos a escribir hueso por hueso. Acá miren, estamos viendo como una costilla está articulando en la parte posterior con dos cuerpos vertebrales, o sea, con dos cuerpos vertebrales de dos vértebras torácicas. Y en la parte anterior, a través de un cartílago costal, llega a articular con el esternón, ¿no? Esto vendría a ser algo típico, ¿no? Esto es una articulación, esto es una costilla típica, que es lo que normalmente ocurre. Tenemos el esternón, ¿no? Aquí estamos viendo el esternón. El esternón, miren, tiene 3 partes. Esta parte que viene a ser la más superior se denomina manubrio, ¿no? Luego tenemos una porción alargada que es el cuerpo del esternón y una prolongación que es denominado el apéndice sifoides. Entonces tiene manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. El esternón es un hueso largo que tiene forma de puñal o daga, dice, ¿no? Por eso es que tiene un mango o manubrio, ¿no? Que vendría a estar en la parte superior, ¿no? Y la característica de este esternón es de que inicialmente está separado, ¿no? Está dividido este hueso, como varios huesos en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuántos huesos tenemos? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo?
206. 206, muy bien, ¿no? Tenemos alrededor de 206 huesos. Sin embargo, cuando nosotros nacemos, nuestros huesos en algunos casos están separados. O sea, si nosotros contamos, tendríamos poco más de 300 huesos, ¿no? Pero muchos de ellos se unen, se osifican y forman uno solo, ¿no? Ustedes que llevaron un miembro inferior, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, en la cadera se articulaba pues, el acetábulo con el fémur, ¿no? Y ese acetábulo justamente se fusionaban tres porciones del hueso coxal. Entonces, de igual forma acá, ¿no? Son tres porciones, manubrio, cuerpo y apéndice sifoides, que van a formar un esternón, pero inicialmente estaba separado en tres, ¿no? Por eso es que vemos acá esta zona de unión. Es más, el apéndice sifoides al comienzo es cartílago, ¿no? Es cartílago con células óseas que se va osificando, ¿no? Por eso acá, estas uniones, ¿no? Son articulaciones de un mismo hueso. Entonces vamos a tener una articulación manubrio, external y una articulación externo-sifoidea, que vienen a ser una sínfisis, porque están unidas acá por cartílago, ¿no? Pero, a pesar de que es un solo hueso, vemos que estas partes se articulan, ¿no? Yo le menciono porque después se vayan a preguntarnos, pero ¿por qué hay articulación si es un solo hueso? Bueno, porque se va osificando, ¿no? En algunos casos, como vemos acá en la imagen, es necesario para poder ingresar a la parte media del tórax, llamado el mediastino, donde encontramos al corazón y al lado de los pulmones. Cuando quieres entrar al mediastino medio, tienes que cortar este esternón y separarlo, ¿no? Separarlo en dos para poder ingresar al mediastino, ¿no? Acá mismo, ya les voy a mencionar las partes de este esternón. Entonces nosotros vemos, miren, miren, acá nosotros vemos que el esternón tiene una serie de concavidades, ¿no? Llamadas escotaduras, ¿no? El esternón va a tener varias escotaduras. Ya le dije que esto es el manubrio, ¿no? Este es el cuerpo, y este es el apéndice sifoides, ¿no es cierto? Y a los lados vamos a encontrar escotaduras alrededor de este esternón. La primera escotadura, que es esta de acá, ¿sí? Es llamada la escotadura yugular, conocida como la horquilla esternal, ¿no? Si ustedes levantan el mentón y ven el esternón, siempre van a notar esta escotadura, ¿no? Que es la escotadura yugular, o también llamada horquilla esternal. A los lados, ojo que esta escotadura no articula con nada, ¿no? A los lados de esta escotadura vamos a encontrar otras escotaduras que son pares, ¿no? Escotadura externo-clavicular. Claro, esta es la escotadura de la articulación externo-clavícula, ¿no? Acá se articula la clavícula, ¿no? Que es una articulación en silla de montar, ¿no? Entonces esta es la articulación para la clavícula. Y luego, las demás escotaduras, ¿sí? Todas las demás escotaduras son escotaduras para las costillas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá van a articular los cartílagos costales, ¿no? Entonces la articulación de los cartílagos costales. ¿Cuántos serán? 7. Porque 7 recuerden que proveedores. hay 7 cartílagos costales que llegaban hacia el esternón. Entonces tenemos 7 escotaduras para los cartílagos costales. Entre el manubrio y el cuerpo del esternón, ¿sí? Hay una articulación. La articulación manubrio esternal, ¿no? Y acá se forma un ángulo, ¿no? A este nivel se forma un ángulo. Ustedes van a notar, si lo vemos de perfil, este esternón va en ángulo, ¿sí? ¿No? El manubrio con el cuerpo. Y a esto se le llama el ángulo esternal, ¿no? Antes llamado ángulo de Lewis, ¿no? Este es el ángulo esternal. Y la característica de este ángulo external es de que coincide, ¿no? Con la articulación del segundo cartílago costal.
¿no? Entonces el segundo cartílago costal se articula entre el manubrio y el cuerpo, a nivel del ángulo external, ¿no? ¿Y cuál será la importancia clínica? De que si nosotros, ¿no?, queremos contar los espacios intercostales, podemos palpar el ángulo external y comenzamos a contar, ¿no? Por acá arriba tendré el primer y por debajo el segundo espacio intercostal, y así vamos contando, ¿no? Entonces, el segundo cartílago costal se articula entre el manubrio y el cuerpo del esternón. El séptimo cartílago también se articula entre dos estructuras, entre el cuerpo y el apéndice sifoides. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Acá tenemos las costillas, ¿no? Es decir, que las costillas se dividían en tres grupos, ¿no? Verdaderas, falsas y flotantes. Las 7 primeras son verdaderas, las 3 siguientes son falsas y las 2 últimas son flotantes, ¿no? Las costillas también las vamos a dividir en costillas típicas y costillas atípicas, ¿no? Si nosotros vemos, miren, las costillas tienen una dirección de atrás hacia adelante. Esta vendría a ser la parte posterior, ¿no? Las costillas comienzan acá atrás y terminan adelante, ¿no? Entonces comienzan articulándose con las vértebras torácicas, ¿no? La costilla tiene una cara interna y una cara externa, ¿no? Tiene hacia atrás un ángulo, ¿ven? Un ángulo, que se llama el ángulo costal, ¿no? Y se articulan con las vértebras torácicas a través de una cabeza. Entonces las costillas tienen cabeza, tienen cuello, tienen un tubérculo articular, ¿no? Luego tienen un ángulo costal y se va hacia adelante, terminando en un extremo anterior, ¿no? Ahora vamos a ver las costillas. Y las vamos a clasificar en cuanto a su conformación en dos tipos. En las costillas típicas y en las costillas atípicas, ¿no? La primera, la segunda, la 11ª, la 12ª costilla son costillas atípicas, ¿no? Son costillas atípicas, porque tienen características diferentes que ahora vamos a ver, ¿no? En la práctica también vamos a reforzar un poco eso. Entonces, acá vemos una costilla, ¿no? Miren, en este caso, esta vendría a ser la parte anterior, ¿no? Este es el cartílago, ¿no? El cartílago costal. Y acá inicia, ¿no? Este es cartílago, ¿no? Cartílago. Acá inicia la costilla, en la cabeza, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la cabeza de la costilla, donde encontramos dos semicarillas, ¿no? Para la articulación con los cuerpos de las vértebras torácicas, ¿no? Entonces tiene una cabeza, luego tiene el cuello, ¿no? Y en el cuello encontramos el tubérculo, ¿no? El tubérculo costal. Se dirige hacia atrás y luego hace una curvatura hacia adelante, por lo tanto tendremos un ángulo costal, ¿no? Y terminamos en la parte anterior. Si ustedes ven en su cara interna, esta vendría a ser la cara interna, y esta vendría a ser la cara externa, ¿no? En su cara interna, en el borde inferior, tiene un canal, ¿no?, que se le denomina el canal costal, ¿no? Por donde pasaba el ván intercostal, la vena, la arteria y el nervio intercostal, ¿no? Miren, acá estamos viendo la cabeza, y acá estamos viendo el tubérculo costal, ¿no? Cabeza y tubérculo costal, desde la cara externa, ¿no? Entonces, ¿por qué lo están mostrando acá? Porque la cabeza, les dije que articulaba con la vértebra torácica, ¿no? Y la vértebra torácica va a tener una apófisis, ¿no?, que se articula también con el tubérculo costal. O sea, una vértebra se articula con la costilla dos veces, ¿no?, con la cabeza y con el tubérculo costal, ¿no? Entonces las vértebras torácicas se articulan con la cabeza y con el tubérculo costal. Esto siempre y cuando sea una vértebra, perdón, una costilla típica, ¿no? Vamos a ver. Acá está, miren. La cabeza, el cuello, el tubérculo costal con su carilla articular, ¿no? Acá tenemos el ángulo, ¿no?,
El ángulo es la parte más posterior de la costilla, ¿no? Cuando tú te apoyas la espalda, lo que tocas con la espalda vendría a ser en nivel del ángulo costal, ¿no? Luego se va hacia la parte anterior y tenemos un extremo anterior, ¿no? Esto vendría a ser el cuerpo de la costilla, ¿no? Todo esto es el cuerpo de la costilla. Y encontramos un reborde inferior, un canal, llamado el canal costal, ¿no? Por donde pasa el van intercostal. Esta de acá vendría a ser una costilla atípica, ¿no? Y esta costilla es la primera costilla. Por lo tanto, la primera costilla es una costilla atípica, ¿no? ¿Cuál es la característica? Su cabeza tiene una sola carilla articular, solamente va a articular con la primera vértebra torácica, ¿no? Entonces el cuerpo de la primera vértebra torácica tendrá una cara articular para solamente la primera costilla, ¿no? El cuello, ¿no? Tiene cuello y tiene un tubérculo que también articula con la vértebra torácica, ¿no? En eso sí coincide. Luego, no tiene ángulo costal, ¿no? La primera costilla no tiene ángulo costal. Del tubérculo se dirige hacia la parte anterior, ¿no? Y otra característica es que no tiene cara externa ni cara interna. Tiene borde externo y borde interno, ¿no? Tiene una cara superior y una cara inferior. Y en la cara superior vamos a encontrar un tubérculo acá. ¿Para quién? Para el escaleno anterior, ¿no? Ese es el tubérculo del escaleno anterior, antes llamado eh, el tubérculo del Lindsfranc, ¿no? Que me divide dos surcos. ¿No? Ahí encontramos dos surcos, ¿no? Uno por delante y otro por detrás. ¿Para quién? Para el paso de la vena y de la arteria subclavias, ¿no? Entonces pasa la vena y pasa la arteria subclavia, por delante y por detrás del escaleno anterior, ¿no? Por eso es el tubérculo del escaleno, ¿no? Entonces la característica de esta primera costilla es que no tiene ángulo costal, tiene una carilla articular para la primera vértebra torácica, tiene un tubérculo, ¿no? Para la inserción del músculo escaleno anterior y tiene dos surcos para el paso de la vena y de la arteria subclavias, ¿no? En la primera costilla también, aunque no es muy notorio, a este nivel tiene un relieve para la inserción del escaleno medio también. Acá se inserta el escaleno medio, ¿no? Ahí está, ¿no? Miren, justo lo que le decía, ¿no? Ahí está la zona de inserción del escaleno medio, ¿no? Acá el escaleno anterior forma el tubérculo del escaleno anterior, llamado el tubérculo del linfa, ¿no? Donde pasa por delante la vena y por detrás las arterias subclavias, ¿no? Tiene un tubérculo y no tiene ángulo, ¿no? La segunda costilla también se le llama atípica, pero la única diferencia que va a tener con las demás costillas es que va a tener un tubérculo, ¿no? Tiene un tubérculo para el escaleno posterior y también tiene la inserción del músculo serrato anterior, ¿no? Entonces va a formar un pequeño tubérculo, ¿no? Que lo diferencia en realidad de las demás costillas, ¿no? Por eso en sí es una ligeramente diferencia, ¿no? Por eso algunos autores no lo consideran como una costilla típica, ¿no? Esta vendría a ser una costilla típica, la que tenemos acá a la derecha, ¿no? Tiene su cabeza con sus carillas, con sus hemicarillas articulares, tiene el cuello, tiene tubérculo con carilla articular, ¿no? Para la apófisis transversa que les dije, de la vértebra torácica, tiene ángulo costal, ¿no? Tiene surco o canal costal. Esta es una costilla típica, ¿no? Y estas vendrían a ser atípicas. Acá tenemos una vértebra torácica, ¿no? Las vértebras torácicas tienen un cuerpo vertebral con, miren, acá tenemos el cuerpo vertebral con hemicarillas, ¿sí? ¿Para quién? Para la articulación de
la mitad de la cabeza de la costilla. Acuérdense que la cabeza de la costilla articula mitad con un cuerpo y la otra mitad con la parte de, el otro cuerpo, como vemos acá. O sea, por acá viene la cabeza de la costilla, ¿sí? Perdón. Al revés. Por acá viene la cabeza de la costilla, ¿no? Por acá articula con esta caría articular y por abajo hay otra caría articular para que articule con la otra, con el otro cuerpo vertebral de la otra vértebra torácica. Luego continúa su cuello, ¿no? Y en el cuello les dije que había un tubérculo, ¿no? Y el tubérculo tiene una cara no articular y una cara articular. Entonces la cara articular articulaba con la apófisis transversa. Entonces esto de acá es la apófisis transversa, ¿no? Es el cuerpo, esta es la apófisis transversa. Luego por acá continúa la costilla, forma un ángulo y se va para adelante, ¿no es cierto? Entonces así se articula la costilla con la vértebra torácica, ¿no? Entonces tenemos cuerpo, ¿no? Cuerpo, acá tenemos la apófisis transversa, donde hay una carilla articular, ¿no? Para el tubérculo costal, y entre el cuerpo y la apófisis transversa hay un puente, este de acá, ¿no? Entonces los puentes, ojo, porque lo vamos a usar en todas las clases, este término, siempre que encontremos un puente se le denomina pedículo, ¿no? Este es el pedículo, ¿no? Que une el cuerpo con la apófisis transversa, ¿no? Hacia arriba tenemos la apófisis articular superior y hacia abajo la apófisis articular inferior, ¿no? Entonces la apófisis articular superior de una vértebra articula con la apófisis articular inferior de la otra vértebra, ¿sí? Entonces esto sirve para que articule vértebra con vértebra, ¿no? Y en la parte posterior, miren, esta vendría a ser la apófisis articular superior, ¿no? Esta es la apófisis transversa, este es el cuerpo, ¿no? Y hacia la parte posterior vamos a encontrar esto de acá que son las láminas, ¿no? Estas son las láminas, ¿no? Las láminas unen la apófisis transversa con esta apófisis posterior que se llama la apófisis Espinosa. espinosa, ¿no? La apófisis espinosa. Entonces tenemos cuerpo, pedículo, apófisis transversa, apófisis articular superior, apófisis articular inferior y apófisis espinosa, ¿no? En el medio va a quedar el agujero vertebral, ¿sí? Ahora, cuando se articula vértebra con vértebra, entre el pedículo y el pedículo queda un espacio, también un agujero, que se denomina el agujero de conjunción, ¿no? El agujero de conjunción. Por ahí van a salir los nervios espinales. Acá estamos viendo, ¿Dónde estaba el agujero de conjunción que dijo? o sea, si acá le pongo otra vértebra, ¿no? Los apófisis articulares, ¿no es cierto? Este agujero de acá, que se forma, eso se llama el agujero de conjunción. ¿Sí? Entonces, la característica de una vértebra torácica es que la apófisis espinosa va hacia atrás y hacia abajo. Va hacia atrás y hacia abajo, ¿no? En esta dirección. ¿Sí? Cuando queremos identificar. Además, el cuerpo vertebral tiene fosita articular, ¿no? Para la cabeza de la costilla, ¿no? En algunos casos hay dos, como vemos acá, que esta sería una vértebra típica. Y cuando encontramos costillas atípicas, como la primera o las últimas, ¿no? Tiene una sola fosita para articular con la cabeza de la costilla, ¿no? La onceava y la doceava también tienen solamente, articulan con un cuerpo vertebral, no articulan con dos, ¿no? Por eso son atípicas también. Otra característica es que el agujero es redondeado, ¿no? El agujero vertebral o el agujero raquídeo es redondeado, y la apófisis transversa, que es esta de acá, ¿no? La apófisis transversa, va a tener también la fosita para el tubérculo costal, ¿no? La carilla articular para el tubérculo costal. La última costilla ya no tiene tubérculo costal, ¿no? Por eso también es atípica, miren. Y en la vértebra
no encontramos, ¿sí?, una carilla para para el tubérculo costal. Solamente la flotante se articularía con el cuerpo a la vértebra. Acá estamos viendo cómo llegan hacia la parte anterior las costillas a articularse con el esterno, ¿no? Este esternón, ¿no?, en algunos casos podría estar deprimido, ¿no?, como vemos acá, que se llama el pectum excavatum, o podría estar sobresalido cuando se denomina el pectum carinatum, ¿no? Por eso va a depender de la angulación que se da a este nivel, ¿no?, de la angulación en la parte inferior. Si el ángulo es más obtuso, se produce un pectum excavatum. Si el ángulo se vuelve más agudo, se vuelve un pectum carinatum, ¿no? Más o menos es 110 grados la angulación acá. Acá tenemos entonces, entre la costilla y la vértebra torácica, recuerden que hay dos articulaciones, ¿no? Una con el cuerpo vertebral y otra con la apófisis transversa, ¿sí? Entonces, cuando la costilla se articula con el cuerpo vertebral, se le denomina articulación costovertebral, ¿ya? Esta tendría que ser la articulación costovertebral, la costilla con el cuerpo vertebral. Y la costilla, cuando articula con la apófisis transversa, se llama la articulación costotransversa, ¿ya? Ambas son sinoviales planas. Ambas articulaciones son sinoviales planas, ¿no? Entonces tenemos doble articulación entre la costilla y la vértebra torácica. Una costovertebral y una costotransversa. En relación a los músculos, ¿no?, les hablaba acerca de un músculo muy importante, denominado también el principal músculo de la respiración, que es el músculo diafragma, ¿ya? Es el músculo diafragma. Este músculo se origina de todo su perímetro, ¿no?, de todo alrededor. Se origina de todos sus bordes, el músculo diafragma. Se origina por delante del apéndice sifoides, ¿no?, por los lados de los cartílagos costales, y por detrás vamos a encontrar dos pilares, un pilar derecho y un pilar izquierdo. El pilar derecho, ¿no?, que se inserta, o se origina, perdón, de los cuerpos vertebrales de L1, L2 y L3. No son vértebras torácicas, sino son vértebras lumbares. Mientras que el pilar izquierdo se origina de L1 y L2. ¿Ven? Entonces, el origen de este diafragma es el apéndice sifoides, el reborde costal, ¿no?, el borde inferior de la última costilla, y el pilar derecho y el pilar izquierdo. ¿Y dónde se inserta? Bueno, se inserta en su parte media, ¿ah?, que es el centro tendinoso, ¿sí? Entonces se inserta en un centro tendinoso. Y ese centro tendinoso es atravesado por elementos como la vena cava inferior, el esófago y la arteria aorta. Entonces a esto se le denominan los hiatos, ¿no? El hiato de la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato de la arteria aorta, ¿no? El diafragma, ¿sí?, siempre está en movimiento, o sea, va a estar en movimiento, ¿no? Se eleva y desciende. Por eso es el principal músculo de respiración, porque junto con el tórax y el abdomen estimulan sobre todo una respiración forzada, ¿no?, una inspiración y expiración forzada. Por eso el principal músculo de la respiración. Los órganos que estén sostenidos también alrededor del diafragma, ¿no?, van a tener movimiento. El hígado, por ejemplo, se inserta en el diafragma, por lo tanto el hígado se mueve, ¿no? Acá están los hiatos que le decía, miren. Este es el hiato de la vena cava, ¿no?, este es el hiato del esófago, y este es el hiato de la arteria aorta abdominal. Cuando veamos abdomen también vamos a hablar de estos hiatos, porque son importantes, pero hay que recordar que el hiato de la vena cava atraviesa a nivel de T8, ¿no? El hiato esofágico atraviesa a nivel de T10, y el hiato aórtico
atraviesa a nivel de T12. ¿No? No se olviden, por favor. Luego también les mencionaba acerca Profesor, de ¿puedo los repetir eso músculos. último? Por favor. No llegué a ¿Cuál? apuntarlo. Del yato de la vena cava, ¿qué nivel? ¿De T8 dijo? T8, el hiato esofágico en T10 y el hiato aórtico T12. ¿No? T8, T10 y T12. Luego ya un poco les había adelantado acerca de los músculos intercostales, ¿no? Tenemos el externo, ¿no? El intercostal, el interno, y bueno, siempre se ha mencionado que del interno sale el íntimo, ¿no? Este vendría a ser el íntimo. Estamos viendo de afuera hacia adentro, ¿no? Externo, interno, íntimo. Ya les dije que el externo va de atrás hacia adelante. El interno y el íntimo van de adelante hacia atrás, ¿no? El externo es inspirador, el interno y el íntimo tienen como principal función la expiración. Ahora, ojo, los músculos van a intervenir en ambos, ¿ah? En inspiración y en expiración, o sea, intervienen en los dos, ¿no? Pero su principal función, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? Por eso el externo es más inspirador, el interno y el íntimo es más expirador, ¿no? Y entre el interno y el íntimo pasa el van intercostal, ¿no? La vena, la arteria y el nervio intercostal, ¿no? La arteria se está originando por la parte posterior de la arteria aorta abdominal, perdón, de la arteria aorta torácica. La vena drena en el lado derecho en la vena ácidos y en el lado izquierdo en la semiácidos. Y el nervio que se origina de la cadena simpática, ¿no? En la práctica vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, el origen posterior de la arteria intercostal es la arteria aorta abdominal, ¿no? Como vemos acá. Perdón, aorta torácica. Aorta torácica, ¿no? La vena que está llegando a la vena ácidos y el nervio que sale de la cadena simpática. En la parte anterior, la arteria y la vena están llegando hacia los vasos mamarios, ¿no? La arteria y la vena mamaria interna o también llamada torácica interna. Entonces vamos a tener que estos vasos intercostales, la arteria y la vena intercostal, van a dividirse en mitad-mitad, ¿no? Una mitad posterior y una mitad anterior, ¿no? Que, bueno, en la parte media se fusionan, ¿no? Pero reciben irrigación tanto por la parte anterior como por la parte posterior, ¿no? Prácticamente vendría a ser lo mismo, solamente que, como le digo, ¿no? Por delante está en relación con las torácicas internas, en la parte posterior con la arteria aorta torácica o con la vena ácidos o el miácido. El nervio sí sale de la cadena simpática, ¿no? Tenemos otros músculos que están acá también, que son considerados eh, muchas veces músculos de la respiración también, ¿no? De manera indirecta intervienen, mueven las costillas. Por ejemplo, acá estamos viendo el músculo subcostal. Por acá tenemos el músculo subcostal. Este músculo subcostal se origina de la cara interna, ¿no? De los ángulos de las costillas, como vemos ahí, y se inserta, ¿no? En el otro ángulo, en la parte superior, pero 2 o 3 costillas por debajo, ¿no? ¿Ven? Va del ángulo costal en la parte posterior y van 2 o 3 costillas por debajo, ¿no? Algo que me había olvidado de decirles, ¿no? Era de que a nivel de estos músculos intercostales hay una diferencia también, ¿ya? Que a veces no lo encontramos en los libros. El músculo intercostal externo, ¿sí? Va a ir desde eh, el tubérculo costal, ¿no? Desde la altura del tubérculo costal, perdón, va desde el ángulo costal hasta la parte anterior, llegando a la articulación de la costilla con ¿cómo se llama esto? El cartílago costal, ¿no? O sea, vamos a encontrarlo hasta este nivel. No llega por encima del cartílago costal.
¿Ya? Lo que va a llegar es la poneurosis. El intercostal interno, si lo encontramos desde, a ver, borren, de nuevo, ¿ya? El intercostal externo va a llegar desde el tubérculo costal, como les estaba diciendo, perdón, desde la altura del tubérculo costal hasta la zona de la articulación, ¿no?, de la costilla con el cartílago costal. ¿Sí? Entonces solamente llega hasta la parte anterior de la costilla, ¿ya? El intercostal externo, ¿ya? El intercostal interno va a ir desde el cartílago costal, o sea, ocupa todo el cartílago costal hasta la altura del ángulo costal, ¿ya? Lo vamos a encontrar a ese nivel, ¿sí? Y el íntimo va de la zona entre la articulación entre la costilla y el cartílago costal hasta el ángulo costal, ¿no? Entonces el externo, el interno y el íntimo, ¿no?, aparte de que están en diferente dirección, vamos a encontrarlo no alrededor de toda la costilla, ¿sí? Entonces si yo, por ejemplo, veo un músculo entre los cartílagos costales, definitivamente tiene que ser el interno, ¿no?, porque ahí solamente voy a encontrar el intercostal interno. Si voy hacia la parte posterior y veo un músculo, será intercostal externo, porque acá no llega ni el interno ni el íntimo, ¿no? ¿Está claro? ¿Pues puedes repetir esa parte? En práctica les profundizo un poquito más, ¿ah? Pero, como les decía, ¿no?, o sea, el intercostal externo, hacia la parte anterior, solamente llega hasta la zona entre la costilla y el cartílago costal. El interno sí lo vamos a encontrar entre los cartílagos costales, ¿ya?, hasta el ángulo costal, ¿ya? Y el íntimo va a estar desde la articulación del cartílago con la costilla hasta el ángulo costal. Entonces, entre los cartílagos solamente intercostal interno. Y del ángulo costal hacia atrás, hacia el tubérculo costal, solamente intercostal externo, ¿no?, por la proyección del músculo. Bueno, acá les hablaba acerca del músculo subcostal. Esta vendría a ser una vista posterior, ¿no? Esta es una vista posterior desde adentro del tórax, ¿no? Estoy viéndolo por dentro del tórax, una vista posterior. Y por dentro del tórax, una vista anterior, ¿no? Por lo tanto, esta es la parte posterior del esternón. Veo este músculo, ¿no? Este músculo, que es el triangular del esternón, o transverso del tórax, ¿no? Este músculo transverso del tórax se origina, como vemos, miren, de la cara interna de los cartílagos costales, ¿sí? Del segundo, ¿no?, más o menos de entre el segundo al sexto cartílago costal, ¿sí?, se origina ahí. ¿Y dónde se inserta? En los bordes del esternón, ¿no? Al altura del esternón, en sus bordes laterales, en la parte posterior del esternón. Este músculo desciende las costillas. Entonces, ¿será de la expiración o de la inspiración? De la expiración. Respiración. Expiración, ¿no? De la expiración. El subcostal también desciende las costillas, ¿no? O sea, ambos son de la expiración. Por acá estoy viendo el pectoral mayor, ¿no? El músculo pectoral mayor, que esto ya lo saben, de morfofisiología 2, ¿no? Se está originando, ¿no?, de la clavícula, ¿no es cierto?, el esternón, los cartílagos costales, y va a llegar, ¿hacia dónde? Hacia el borde lateral del surco intertubercular, ¿no es cierto? Este músculo, ¿no?, nos va a ayudar a expandir un poco las costillas, ¿no? Entonces, es un músculo que indirectamente actúa en la inspiración, ¿no? Por acá también, miren, estamos viendo los serratos, póstero superior y el póstero inferior, ¿no? El serrato póstero superior, ya lo conocen también, ya lo han visto creo antes, ¿no?, cuando han visto la parte final de morfofisiología 2, va de la apófisis espinosa de C7 a T3,
y va a llegar hacia las costillas, ¿no? Se inserta en las costillas, de la segunda, tercera y cuarta, ¿no? Entonces, este músculo eleva las costillas. Entonces, ¿de qué será? Inspiración. Inspiración, ¿no? Mientras que el serrato posterior inferior desciende las costillas. Entonces, ¿qué será? Es un músculo Expirador, aspirador. ¿no? Entonces acá tenemos el serrato posterior superior y acá tenemos el serrato posterior inferior, ¿no? Estos son los serratos. Y hay una diferencia, ¿no? El posterior superior es inspirador y el posterior inferior es expirador, ¿no? Luego tenemos acá, miren, el músculo serrato anterior. Este músculo serrato anterior que viene de las caras laterales, ¿no? De las 8 o 9 primeras costillas, como vemos acá, y va a llegar hacia el borde de la escápula, ¿no? Esta es la escápula o omóplato. Y estas son las costillas, ¿no? Las 9 primeras costillas. Entonces este serrato eh, eleva las costillas, ¿no? Entonces, ¿qué será? ¿Un músculo de qué? Inspirador. Inspirador. Inspirador, ¿no es cierto? Serrato anterior, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Esa parte de a mí no me quedó muy claro de cuando estábamos viendo los cartílagos intercostales, sobre todo el interno, no sé mucho diferenciar. Los músculos. Sí, el músculo intercostal Ya miren. interno. Lo que le digo, la primera clase va a ser corta, tanto la teoría como la práctica, ¿no? Lo que le decía acá en relación a los músculos intercostales interno, externo y el íntimo, es de que el músculo intercostal externo, ¿ya? El externo, va a abarcar la altura del tubérculo costal, ¿no? A la altura del tubérculo costal, y va a llegar hasta la articulación de la costilla con el esternón. Perdón, con el cartílago costal, ¿no? La unión de la costilla con el cartílago costal. O sea, solamente hasta acá voy a encontrar intercostal externo. ¿Está claro? Del tubérculo costal hasta la unión de la costilla con el cartílago costal. Todo eso voy a encontrar en la parte externa al intercostal externo. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿verdad? El Sí. intercostal externo. Perfecto. El intercostal interno, ¿ah? El intercostal interno lo vamos a encontrar desde el ángulo costal, ¿sí? A nivel del ángulo costal, y va a llegar hasta el borde del esternón, o sea, entre los cartílagos costales va a encontrarse el interno. ¿Está claro? En la parte anterior ocupa el espacio entre los cartílagos costales y en la parte posterior llega solamente hasta el ángulo costal. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro el interno? Sí. Perfecto. Y ustedes saben que detrás del interno está el íntimo, pero el íntimo lo encontramos bueno, algunos dicen 6 centímetros antes del esternón, más o menos antes de la unión del cartílago costal con la costilla, ¿sí? Hasta el ángulo costal, ¿no? Ahí encontramos el íntimo, ¿sí? O a la altura de la articulación de la costilla con el cartílago costal, un poquito antes, hasta el ángulo costal, ¿ya? Entonces, entre los cartílagos costales, si nosotros encontramos un músculo, ¿qué músculo sería? De vuelta. Lo escuché. Perdón. El intercostal interno. Intercostal interno. Intercostal interno, porque acá no vamos a encontrar ni externo ni el íntimo, Mi íntimo. ¿no? Y si vamos hacia la parte posterior y encontramos un músculo que está más allá del ángulo costal, ¿no? ¿Qué músculo sería?
Intercostal externo. externa, Externo. Porque Externo. acá ya no llega ni el íntimo, ni ni el el interno, interno. ¿no? Eso le decía para identificar un poco los músculos, ¿no? ¿Ahora sí está claro? Sí, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alumnos? ¿Ninguna? Vamos a pasar lista de nuevo, ¿ya? Porque hay que pasar la teoría, por favor me hacen acordar, sobre todo el delegado, tenemos que pasar lista 2 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, figura como una práctica, ¿no? La teoría figura ahí como si hubiera una práctica. Y justamente la segunda hora es, lo han considerado como práctica, pero es teoría en realidad, ¿no? Sigue figurando como teoría, como práctica, pues. Por eso tengo que pasar de nuevo lista, ¿no? ¿Alguna otra pregunta antes de sacar mi PPT? No, no. Profesor, disculpe una consulta. ¿Las atípicas cuáles serán? Disculpe. Primera, segunda, onceava, doceava. Eso. Como son costillas atípicas, las vértebras también son atípicas, ¿no? Vamos a ver. A ver, acá los tengo que llamar por cada grupo, ¿no? Araujo, Buenos días, Araujo, presente, doctor. Aval, Presente, profesor. Barrera, Presente, profesor. Becerra, Presente, profesor. Carpio, Presente, profesor. Cervantes, Presente, profesor. Chumpitas, Presente, profesor. Coaquira, Presente, profesor. Ibáñez, Presente, profesor. Jiménez Ayala, Presente, profesor. Jiménez Millones, Presente, profesor. Lee, Presente. Machare, Presente, doctor. Madrid, Presente, profesor. Mechán, Presente, profesor. Minga, Presente, profesor. Murillo, Presente, profe. Nicol, Presente, doctor. Quiñones, Presente, doctor. Rivas, Primer presente, profesor. Salinas, Presente, doctor. Simeón, Presente, profesor. Villarroel. Presente, profesor. Ok, gracias. Vamos a ver. Estoy desayunando recién. Otro grupo. Almerco, Coila, Presente, profesor. Córdoba, Presente, profesor. Flores, Presente, profesor. Gamboa, Presente, profesor. Oces, Larrea, Presente, profesor. Medina, Presente, profesor. Quispe, ¿dónde está? Rojas, Presente, profesor. Román, Presente, doctor. Salcedo, Presente, doctor. Sierra, Presente, profesor. Vargas, Presente, profesor. Ñaña. Presente, profesor. Ok, solo faltó Quispe, ¿no?
Muy bien, alumnos. Esta ha sido nuestra primera sesión. Si tienen cualquier duda, me escriben. Bueno, ahorita tenemos la práctica, ¿no? Cuando tengan, vuelvo a repetir, algún inconveniente a partir de la próxima semana, y me estaba olvidando. La próxima semana, el lunes es feriado. ¿Ya? Tenemos que recuperar esa clase. ¿Sí? Ustedes, ¿qué día se les hace factible para recuperar la teoría? Un domingo, doctor. Sí, el Domingo, son domingo. malos. Un Sí, domingo, doctor, día domingo. de familia, día de misa. Profesor, domingo en la mañana y así no nos atrasamos. No, otro día en la noche, viernes en la noche. Viernes en la noche, doctor, creo. Porque, ¿Pueden? o sea, Sábado. ¿No podrían viernes en la noche? estaría bien viernes en la noche, porque Viernes sábado, normal, domingo y viernes normal. lunes en la noche. Viernes en la noche, creo. ¿Mm? Vamos a tener que recuperar práctica también, ¿ah? Así que pónganse a pensar que vamos a tener que recuperar práctica también. Que no se les haga pesado todo el día. Claro, profesora, ¿sería este fin de semana? ¿Se refiere o el No, no, siguiente? no, el siguiente. Sí. ¿Ya? Por eso les pregunto Sería, qué... no sé si para todos es factible de repente el viernes a partir de las 6, porque hay que recuperar teoría y práctica. No, podemos recuperar la teoría en la noche y la práctica otro día. Ah, pero como tenemos saberes el lunes, por eso lo sugería así. No, claro, pero no sé si para todos sea posible recuperar tantas horas, ¿no? Profe, ¿no podría ser este domingo? Cosa que sí, recuperamos un día antes. Profesor, De repente la práctica, pero la teoría, ¿cuándo podría ser? Este fin de semana podría ser de temprano, profesor, en el mismo horario. Puede ser sábado o domingo. Como Sábado. son 2 horas, me parece, ¿no? Bueno, profesor, sábado. Ahora, viernes en la noche, 2 horitas de teoría, ¿nadie puede? Antes Sí, de las 7 de la noche puede ser, profe. ¿A qué hora? Claro, no hay no está bien problema, el puede ser. viernes. Ya viernes en la noche, entonces. ¿Ya? La práctica ya coordinamos. Yo no les podría asegurar práctica porque no depende solo de mí, depende de los 3 doctores, ¿no? Somos 3 docentes. Entonces yo les puedo decir domingo, sábado, pero si no pueden, ¿no? Estamos hablando primero de la teoría, por eso hay que quedar la teoría y ya dejamos horas para la práctica, ¿no? Entonces la teoría podría ser un viernes en la noche, ¿verdad? Si se Este puede viernes Sí, doctor. si se puede les aviso. 27. Si se puede les aviso, porque no sé si me permitan recuperarlo este viernes. Si fuera el próximo, obviamente ya, si no fuera este viernes sería el próximo, ¿no? Sí, más que todo. A las 7, ¿verdad? Profesor, yo tengo clase el viernes de 6 a 8, por ejemplo, pero en todo caso podría dar la grabación y normal, ¿verdad? Sí, sí, también, ¿no? Pero si no, me avisan, por favor. Profe, yo no puedo. Hasta después de las 7, yo tengo clase de 7 a 8:30. Antes de las 7 no tengo. ¿Ya? Entonces no sé qué otro día podría ser. Y el mismo viernes, pero más temprano, para que todos puedan. Por ejemplo, de 3 a 5. Es un horario más temprano para que no les afecten no hacer trabajos o reuniones. Puede ser. disculpe, yo tengo clase el viernes de 12 a 5, pero Si ¿alguien no más puede temprano después va a de ser las peor, 8? ¿no? ¿Alguien no- Además, yo dicto hasta las 7 el viernes. Profesor, Doctor, ¿y alguien no puede después de las 8? para que pueda la mayoría, creo que tendría que ser como a las 9. ¿Tan tarde? Ya no creo que me dejen recuperar tan tarde, son 2 horas. Ala. Bueno, hay otras clases que son hasta las 11 incluso, 11:45 creo que hay una. Entonces, Eso es sí es solamente para cierto. que la mayoría pueda. O a partir de las 8:30 también puede ser. Podría ser. En todo caso, si no coordinan,
Ahora, si no, como hizo su compañera, ¿no? Bueno, si por ahí son uno o dos, de repente es que podrían ver la grabación, ¿no? Cuando hay recuperaciones, no es para que falten, ¿no? Pero cuando hay recuperaciones, todos tienen asistencia. ¿Ya? Si es lo que les preocupa. ¿Ya? No sé. Doctor, Ujú. ¿le parece a usted el horario correcto de 9 a 11, el día viernes 27, este viernes? Muy tarde para mí. Muy Mira, tengo el tarde. viernes, tengo de 7 de la mañana a 7 de la noche clases. Con Profesor, ¿y morfofisiología. 8:30? Yo voy a acabar desmayado. Sí, profesor, en la noche los horarios son por 45 minutos, entonces podría ser 8:30, De como 8 y son 2 media a horas de 10. teoría. Ajá, de 8:30 a 10. O si no, jueves, no sé. En todo caso, evalúenlo. ¿Ya? Conversamos de repente un rato en la práctica. O me avisan con el delegado. ¿Ya? Sí, mejor. Nos Si ponemos de acuerdo pudiera ser todos. a las 7 u 8, después bueno, a las 8 de repente, ¿no? Para no sea muy pesado, pero de 9 a 11 sí ya voy a acabar durmiendo con ustedes. Entonces, si no, ya vemos. Ya voy coordinando con el delegado. Ya, pero les dejo ahí la posibilidad. Así que se pudiera dar este viernes en buena hora, pero como veo que todavía hay cierta dificultad, recién se están acoplando, yo creo que más seguro lo programamos para la próxima semana, ¿no? Y ya me confirman los horarios. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar a la práctica. Nos vemos en práctica. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.